casa que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y podemos cantar en esta hora y declarar esto. Cántale con nosotros así. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Te invito a cantarle con todo tu ser y con todo tu corazón. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final.
buenas noches, mis hermanos, amigos, familiares. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Hoy miércoles 7 de la noche nos toca estudiar la palabra de Dios. Y bueno, es un placer, una bendición siempre que venimos aquí para abrir las escrituras. Y digo es un placer porque la Biblia es como miel a nuestro paladar. Así lo expresa la misma palabra de Dios, el profeta Jeremías. Y siempre que estudiamos la palabra de Dios es un deleite. Así que vamos a deleitarnos en la palabra de Dios en esta noche. El estudio de hoy lo he titulado Conociendo el carácter de Dios. Hoy vamos a ver algunos aspectos del carácter de Dios. No podemos abarcar todo, pero hoy vamos a ver una parábola. A la luz de la parábola del hijo pródigo, vamos a ver por lo menos 6 cosas, 6 aspectos que tienen que ver mucho con el carácter de Dios. Aparte de la santidad de Dios, la soberanía de Dios, hay muchos aspectos profundos que tienen que ver con el carácter de Dios. Pero hoy vamos a ver 6 aspectos muy importantes de acuerdo a la parábola del hijo pródigo. Conociendo el carácter de Dios. Voy a leerles como texto clave, allá en Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice así: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es una de las escenas de clímax en el evento en la parábola del hijo pródigo. Pero permítanme comentarles un poquito el contexto de esta parábola. Ya en Lucas capítulo 15 dice la escritura que venían pecadores, venían publicanos, se acercaban a Jesús para escucharle, para escuchar sus enseñanzas. Pero ahí mismo llegaban los fariseos solo para murmurar. Y entonces empezaban a murmurar y a decir: mira, con pecadores y con publicanos se sienta y come con ellos. Y como Jesús conocía o conoce el corazón de todos, porque Él es Dios, entonces dijo: quiero contarles unas parábolas. Y comienza en el capítulo 15 hablando acerca de la parábola de la moneda perdida. Antes habló de la parábola mejor de la oveja perdida. Y bueno, como tercer lugar nos platica en este evento, en esta charla con los fariseos, la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia, él narra ahí a partir del verso 11, dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, ya no quiero estar aquí en casa, yo quiero que me des la herencia. Miren qué ofensa, el padre todavía no había muerto, pero por eso vamos a empezar a ver algunas características de lo que es el carácter de Dios. Y la Biblia dice que este muchacho, este hijo menor, le pidió la herencia al padre, y el padre, sin chistar, dice que les repartió los bienes a los 2 hijos. Y dice que él juntando todo, este hijo menor, juntando todo lo que había heredado, se fue a una provincia apartada y allí malgastó todo su dinero. Ahí empezó pensó que su dinero iba a durar toda la vida, y sin pensar, como decimos en mi tierra, sin juicio alguno, empezó a gastar en deleites, en borracheras, en mujeres, en todos los placeres, todo el dinero que le había heredado su padre. Y dice en el verso 14 que ya cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre, una tremenda hambre en aquella provincia, y entonces comenzó a faltarle. Y es donde él empieza a buscar trabajo. Pero había una crisis. En aquella provincia la crisis era tan dura que solamente encontró trabajo para cuidar cerdos. Y cuando
este joven comenzó a dar de comer a los cerdos de las algarrobas. Las algarrobas, pues es el fruto del algarrobo, es una planta que se revuelve con los desperdicios y que se le da de comer a los animales, como al ganado, como a los puercos. Y dice la Escritura que cuando él le daba de comer de las algarrobas a los cerdos, él deseó en su vientre, llenar su vientre de aquellas algarrobas. Y estando en esa crisis, ahora viene una crisis emocional en la vida de este joven, y empieza a pensar y a decir: bueno, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, los jornaleros, los que trabajan, comen bien, hay comida, hay techo, hay todo, y yo aquí pereciendo de hambre. Y entonces reaccionó, dice la Escritura, está contando el Señor Jesucristo esta parábola. Este muchacho reacciona y dice: yo iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname, ya no soy digno de ser tu hijo. Y me voy a levantar y voy a ir a su encuentro y voy a pedirle perdón, y que me haga por lo menos como a uno de sus jornaleros. Y dice la Escritura que el muchacho se levantó y fue a su padre. Caminó todo harapiento, todo derrotado, ya no como cuando salió de la casa del padre. Ahora sale de un chiquero. Ahora vuelve del chiquero, vuelve apestoso, vuelve ahora hambriento, flaco. Regresa al padre, y dice la palabra de Dios que cuando el padre lo vio a lo lejos, porque el padre tenía la esperanza de que su hijo un día regresara a casa, dice que cuando él lo vio de lejos, y es donde leímos en el versículo 20, y levantándose, dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y continúa contando Jesús la parábola, y aquí vemos al padre que lo abraza, y ya no se enfoca en lo malo que había hecho el hijo. Más bien dice que el hijo, corriendo, dijo: Padre, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, dice, hay un pero, ¿verdad? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En las tres parábolas que el Señor Jesucristo narra, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y ahora la del hijo perdido, terminan en fiesta, terminan en gozo, terminan en alegría. Y aquí es donde debemos ver la importancia, mis amados hermanos, de conocer el carácter de Dios. Y no solo conocer el carácter de Dios, sino también dejarnos moldear nuestro carácter. Nuestro propio carácter cada día debe ser más como el carácter de Cristo. El padre del hijo pródigo, como vimos, no se enfocó en el pecado del hijo. No le dijo: te lo dije, muchacho. No le dijo: mira cómo vienes. No le dijo como cualquiera de nosotros reaccionaría con su hijo, ¿verdad? No, él se enfoca, el padre se enfoca en sacar el mejor vestido, en vestirlo, calzado para sus pies, matar el becerro gordo y hacer fiesta, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos entendiendo y vamos a ir entendiendo acerca de nuestro Padre Celestial. Que nuestro Padre Celestial está muy interesado en cada uno de nosotros. Escúcheme, hermano y amigo que me escucha en esta noche de estudio bíblico. Si hay algo que la Biblia nos enseña, es el interés de un Padre amoroso que es Dios. Es el interés de Dios como Padre hacia nosotros, hacia ti que me escuchas en esta noche. Dios está interesado en nosotros, sus hijos. El mayor anhelo de nuestro Padre Dios es tener comunión y una relación con nosotros, sus hijos. Así que hoy
nos toca estudiar y vamos a ver 6 aspectos, 6 cosas importantes del carácter de Dios. Antes de entrar en materia, antes de ver estos 6 aspectos del carácter de Dios, ¿por qué no analizamos un momento, un poquito nuestro carácter? Y yo quiero agregarle algo más. ¿Por qué no analizamos nuestro carácter como cristianos? Voy a agregarle esa palabra. Nuestro carácter como cristianos. Y quiero responder un poquito a esta pregunta. La verdad, hermanos, encontramos en nosotros muchas veces, en nuestro carácter, conformismo, mediocridad, desidia, pereza, murmuraciones. Encontramos en el carácter de muchos cristianos rencor, amargura. Encontramos mezquindad. Y así podemos agregar un montón de cosas que tienen que ver con nuestro carácter y pongamos entre comillas como cristianos, porque no debería ser así. Creo que cuando hay estas cosas en nuestro carácter, no debería ser el carácter o no debería mencionarse como el carácter de un cristiano, sino es el carácter de alguien que no tiene a Cristo. Tal vez tiene una religión, tal vez ora, tal vez hay personas que oran, que asisten a la iglesia, que dan sus ofrendas, que dan sus diezmos, que hacen obras de caridad, pero que en su carácter están impregnados de odio, de rencor. Tienen cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Dios, sino con un carácter de una persona caída, el carácter de maldad, de pecado que se impregna en el corazón de las personas. Hasta que comprendamos o hasta que comprendemos el carácter de Dios, la actitud de Dios para con nosotros, entonces podemos empezar a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y mediante una hermosa relación y comunión irá tomando forma nuestro carácter para irse pareciendo más y más al carácter de Cristo. Entonces nuestro carácter va siendo moldeado conforme al carácter de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos y que se encarnó a través de su Hijo Jesucristo. Veamos ahora el carácter de nuestro Padre Celestial, basado en esta parábola, la parábola del Hijo Pródigo. En primer lugar, número 1, el carácter de Dios tiene que ver con el amor. Dios es amoroso, así, amoroso. Y voy a leerles 3 versículos de la Biblia, verso 12, verso 20 y verso 31. Mientras yo vaya leyendo estos versículos, vaya usted dándose cuenta, identificando el amor de Dios, el carácter de amor de Dios. Dice a partir del versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice la Biblia? Y les repartió los bienes. Mire qué amor del Padre. El Padre dijo: está bien, les repartió los bienes. Luego vamos a leer siguiente versículo, verso 20. Y levantándose vino a su padre. Usted conoce, ya les relaté la parábola. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se da cuenta del amor de Dios? ¿Se da cuenta del carácter de Dios? Continúo. Más adelante, en el verso 31, dice: él entonces le dijo, ahora al hijo mayor, dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y mire el amor, y todas mis cosas son tuyas. Wow. Hermanos, aquí encontramos esta primera
característico aspecto del carácter de Dios. Nuestro Padre Celestial, en su carácter, es un carácter de amor. Y es un carácter de amor perfecto. Es un amor incondicional. A lo largo de la Biblia encontramos lenguajes acerca del amor. Y encontramos ahí en el griego distintas clasificaciones o distintas formas del amor. Encontramos el amor fileos, por ejemplo, que es el amor entre amigos. Encontramos el amor eros, que es el amor que existe entre un hombre y una mujer, una pareja. Pero hay un amor que se describe de una manera diferente en el griego y es el amor ágape, que simplemente es el amor de Dios y significa el amor incondicional de Dios. Dios así nos ama. Ese es el carácter de Dios. Parte del carácter fundamental de Dios es el amor. Es una de las expresiones que más se mencionan en la Biblia. Es una de las palabras que más se mencionan en las Sagradas Escrituras. El amor de Dios. Si usted nota cómo el Padre Celestial muestra su amor para con sus hijos, si lo vemos en la parábola, tanto como con el segundo hijo como con el primero, como aquel que se fue de casa como el que se quedó en casa. Un padre que ama, pero que ama incondicionalmente. Esto es fundamental en el carácter de Dios. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a conocer, y no significa conocer en el sentido de cuando preguntas el nombre de alguien y te da su nombre, ya conociste su nombre, pero conocer significa algo más profundo. La palabra conocer en el original aquí es tener intimidad con Dios, es conocer íntimamente a Dios. Cuando tú estás pasando por una situación dura, difícil, cuando tú le has fallado a Dios, muchas veces como hijo pródigo nos hemos ido de casa. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando decidimos y cuando arrepentidos volvemos a casa, el Padre está con los brazos abiertos, porque tiene un amor siempre incondicional para con nosotros. Amados, el amor de Dios nunca se agota. Cuando tú te vas, cuando tú te alejas de Dios, Él te sigue amando. ¿Escuchaste bien eso? Dios sigue amándote. Si alguien te dice, es que Dios ya no te ama, eso es una mentira. Estés en la casa de Dios, estés con Dios o estés lejos de Dios, Dios sigue amándote. Pero la decisión es nuestra. Cuando nosotros reaccionamos como reaccionó este muchacho y dice, bueno, allá en la casa de mi padre tiene tanto amor que todos los jornaleros en casa no sufren de hambre porque tienen el amor del padre, tienen el amor de papá. Por eso este muchacho regresó. Por eso la decisión, amados, es nuestra. Por eso estamos aprendiendo en esta hora de conocer el carácter de Dios. El tema es conociendo el carácter de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Hermoso. Qué maravilloso es ese amor del Padre. Es un amor que no tiene límites, es un amor incondicional. Y cuando leemos estas partes de la Biblia que acabamos de leer, nos abre la mente, el corazón, el espíritu y entendemos que debemos conocer más el carácter de Dios, pero conocer en el sentido de aplicar más el amor de Dios a nuestra vida. Número 2. Segundo, Dios es misericordioso. El carácter de Dios es misericordioso. Podemos leer una vez más en el versículo 20. Si leemos una vez más en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? Ahí dice, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así que, ¿cómo no ver aquí
la misericordia de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre Celestial. Más adelante encontramos un versículo más. Dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le dice al hijo mayor en el verso 31. Encontramos una vez más la misericordia de Dios derramada hacia nuestras vidas. Esto significa, amados míos, que nuestro Padre no nos da nuestro merecido. A veces, como el hijo pródigo, hacemos cosas, nos vamos, pero Dios no nos da nuestro merecido. ¿Qué merecíamos? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de la misericordia. Dios es misericordioso. Así que, ¿cómo no dar gracias a Dios y cómo no experimentar del carácter de Dios? Si dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Muchas veces Dios no nos da nuestro merecido, hermano. Más bien, Dios corre, nos abraza, se echa al cuello de nosotros y nos besa. Y nos dice: bienvenido a casa. Qué maravilloso es saber que dentro del carácter de Dios encontramos no solo su amor abarca todo, pero hay otro aspecto que es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso por no darnos nuestro merecido. Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque nos ama con un amor tan profundo, pero que a la vez va acompañado de su misericordia. El domingo pasado hablamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Número 3. Si seguimos hablando del carácter de Dios y seguimos leyendo, escudriñando en la parábola del hijo pródigo, seguiremos encontrando aspectos maravillosos del carácter de Dios. Número 3, Dios es compasivo. No solo es misericordioso. En el verso 20 dice, le besó. No dice solamente que tuvo misericordia. Cuando hablamos de un beso, hermano, ay Dios, yo me acuerdo, miren hermanos, yo me acuerdo de los besos de mi madre, pero también me acuerdo de los chicotazos de mi madre. A veces, cuando me portaba mal, venía un chanclazo, ¿verdad? O un cinturonazo, porque era lo que yo merecía. Y muchas veces eso va formando también nuestra vida para apartarnos de cosas malas. Pero aquí vemos a un Padre Dios, y no es que Dios tampoco no sea justo, sí. En otras partes de la Biblia también encontramos que Dios es justo, que encontramos acerca de la justicia de Dios y que Dios disciplina, es parte de su carácter. Claro que sí, pero dentro de la disciplina de Dios encontramos la compasión de Dios. Miren hermanos, creo que era bastante el castigo del hijo pródigo allá afuera. Y a esto le llamo compasión. Cuando alguien viene del mundo, viene lastimado. Cuando alguien caminó allá en las cantinas, en los bares, se arrastró, el pecado le dio una revolcada allá afuera, viene decepcionado, viene triste, viene mal de allá del mundo. Qué feo es que alguien viene derrotado, viene lastimado y que de repente aquí en la iglesia la hagamos nosotros de jueces y león. ¿Ves lo que te pasa por andar ahí de borracho? No, hermano, Dios no hace eso. Bastante es el castigo y las consecuencias del pecado
Pero cuando nosotros acudimos a Dios, hermanos, cuando nosotros regresamos a Dios, experimentamos parte de su carácter y es su compasión. Aquí se muestra la compasión de un Dios como parte vital de su carácter. El abrazo cálido del Padre, el beso de nuestro Padre trae sanidad. Es por eso que cuando venimos de un mundo lastimado, cuando venimos donde hemos malgastado todo y reaccionamos y venimos a los pies de Cristo, nuestro Padre Celestial nos abraza porque su carácter es compasivo. Nos abraza, nos besa y empieza a sanar nuestras heridas y nuestro corazón comienza a transformarse y entonces estamos conociendo el carácter de Dios. Gloria a Dios. Número 4. Ahí mismo en el versículo 20 podemos subrayar donde dice: y cuando aún estaba lejos. El Padre está listo, esperando. Cuando se asoma el Hijo, cuando estaba aún lejos, el Padre no esperó que se acercara el Hijo. Él corrió. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, número 4, la característica de su carácter es que Él es perdonador. ¡Wow! Él no necesitó primero escuchar. Creo que tal vez no pudo escuchar: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, esa letanía que ya traía el Hijo. Lo que el Padre vio fue la actitud del Hijo y Él ya había perdonado al Hijo. Allí se muestra el perdón como distintivo principal del carácter de Dios. Nuestro Padre Celestial por naturaleza es un Padre perdonador. Así es, amados. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Padre que yo conozco, un Padre que perdona. ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántos pecados ha usted cometido? He cometido. Y venimos a los pies de Cristo, venimos a los pies de nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que Él corrió. Porque en su carácter está el perdón. Oh, mis hermanos, yo me imagino a aquellos fariseos, hermanos. Y me imagino el contraste con los pecadores, con los publicanos. Por eso Cristo dijo muchas veces: delante de los fariseos al reino de Dios van las prostitutas, las rameras, van los pecadores. Por eso, amados, qué importante es conocer de verdad el carácter de Dios. Y creo que la columna principal dentro del carácter de Dios es que Él es perdonador. El distintivo principal del carácter de Dios es que Él es perdonador. Y quiero que veamos otros dos más para terminar. Número 5, voy a leerles varios versículos. Voy a leerles verso 12, verso 22, verso 23 y verso 31. Nuestro Padre Dios es generoso. Mire, esto es parte también de su carácter. Dios es generoso. Leo la palabra de Dios desde el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y mire la generosidad. Y les repartió los bienes. Siguiente versículo, verso 22, 23. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Mire la generosidad, no lo que sobra. Saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro, no el becerro flaco, no el becerro enfermo, traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Así es. Y hasta el final también, mire lo que le dice al hijo mayor. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas. Así de generoso es Dios. Mire que
Cuando Dios nos perdona todo. Cuando Dios nos da manos llenas, nos da todo. Porque Dios es generoso. Yo he visto este carácter de Dios en mi vida, hermano. Dios ha sido generoso conmigo, con mi familia, en todas las áreas de mi vida. No es simplemente hablar de cuestiones económicas, no. Generoso en salud, generoso en bendición familiar. Me ha dado generosamente una hermosa familia. Generoso porque me ha dado la mejor iglesia de Villahermosa, Tabasco. ¿Verdad que sí, amada iglesia? Generoso, tan generoso es Dios, que me ha hecho lograr los sueños más anhelados de mi corazón. Así es Dios. Dios es generoso, amados míos. Esta parte del carácter de Dios me impresiona. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos a manos llenas. Dios no es mezquino. Por lo tanto, nosotros no debemos ser mezquinos con Dios y con nuestro prójimo, porque Dios es generoso. Él es generoso en todos los aspectos, en darnos su amor, en darnos de comer, en darnos una familia, en darnos la vida, en darnos el perdón de todos nuestros pecados. Todo lo da Dios con generosidad. ¿Puede decir un amén? Gracias a Dios. Y número 6, aunque usted no lo crea, Dios es alegre. Dios es alegre. Y mire que yo veo a Cristo como una persona de excelente humor, siempre bromeando con sus discípulos. Y mire cómo dice el pasaje que leímos ahí en el verso 24, 25 y 32. Me maravilla lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: hay tantísima gente que concibe a Dios como un Dios serio, pero aquí la Biblia, antes de leer, estoy dando una narrativa, dice la Biblia que en esta parábola encontramos la alegría, el gozo, la fiesta, la danza, la pachanga, el regocijo como parte importante del carácter de Dios. Voy a leer ahora sí, a partir del verso 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y sabe qué quiere decir regocijarse? Danzar, dar vueltas. Y más bien dar giros de júbilo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y al final dice en el verso 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nuestro Padre Celestial es un Dios alegre, que le gustan las fiestas. A lo largo de la Biblia y de los estatutos de Dios encontramos fiestas y fiestas y fiestas. A Dios le gusta la alegría. Nuestro Dios es alegre por naturaleza, es parte de su carácter. Ahora, amados, póngame mucha atención aquí. Qué importante es primero analizar nuestro carácter. Lo hicimos al comenzar. Dijimos que a veces en la vida de muchos cristianos hay egoísmo, hay pereza, hay desidia, hay mezquindad, hay rencores, hay odio, hay amargura. Analicemos nuestro carácter. Y es importante tener la esperanza de un cambio en esta hora. La verdad, no habría un cambio de actitud, o no habrá un cambio de actitud en nosotros si no reconocemos que primeramente estamos mal y estamos dañados. Debemos saber, y tú debes de saber, hermano, para que estás en esta tierra. El fin último del hombre es parecernos a Cristo, es ser como Cristo. Y nosotros debemos tomar la decisión de tener el carácter de Cristo.
¿Y cómo lo logramos? Tal vez usted diga, lo vemos muy lejano, imposible, pastor. Bueno, para el que cree todo le es posible. Es posible. ¿Cómo podemos tener el carácter o cómo podemos ir formando el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nuestro carácter, hermano? ¿Cómo? Muy sencillo. Es, número uno, mediante una relación con Cristo. Miren, cuando dos personas tienen una relación constante, continua, cada vez se van pareciendo más. Mi esposa y yo nos parecemos mucho. Usted escucha hablar a mi esposa, haga de cuenta que me escucha hablar a mí. Nos parecemos. Mi hija y yo tenemos o mis hijos y yo tenemos una estrecha relación. Usted escucha predicar a Keila, o escucha hablar a Keila, pareciera que está escuchándome hablar a mí. ¿Sabe por qué? Porque cada día tenemos más relación, una relación estrecha. Lo mismo pasa con Cristo. Mientras más nos relacionemos con Cristo, más nos parecemos a Cristo. ¿Y cómo nos relacionamos con Cristo? Orando, leyendo la palabra de Dios, yendo a la iglesia y permitiendo que las circunstancias y muchas veces pruebas y situaciones van a ir forjando nuestro carácter, y Dios nos va a ir poniendo en momentos en los que debemos de ser también amorosos, misericordiosos, generosos como Dios. Y así el carácter de Dios va a ir formándose en nuestro carácter. Así que la primera cosa que debemos hacer para poder formar el carácter de Cristo en nuestro carácter es tener una relación continua con Dios. Y número dos, ser llenos del Espíritu Santo cada día. Dejar que el Espíritu de Dios esté en nuestro corazón y nos llene cada día. Sean llenos del Espíritu, dice la Biblia, antes de emborracharse. En vez de emborracharse, en vez de beber vino, en vez de otras cosas, sean llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios. Así que cuando dos personas conviven mucho, se van pareciendo. Finalmente, hermanos, en el día final, en el juicio final, esa va a ser la prueba. Así es. Cuando Dios te diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuál va a ser el distintivo? Que te pareciste al carácter, que tu carácter se pareció al carácter de Cristo. Y Cristo mismo lo dice: estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me cubriste, tuve hambre y me diste de comer. Y luego Él dirá: por cuanto lo hiciste a estos mis pequeños, a mí me lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces, qué importante es ir conociendo el carácter de Dios y relacionarnos con Dios cada día para que su carácter se impregne en nuestro carácter. Mi amado, mi hermano que me escuchas, Dios tiene el poder y la autoridad para transformar nuestra vida. Es en los hombros de Cristo, en los hombros de Dios. La obra es de Dios, no es nuestra. Solo nosotros dejémonos moldear y dejemos que nuestro carácter cada día se parezca más a ese maravilloso carácter de Dios. Oremos en esta hora. Pidamos a Dios un cambio. Si estás batallando con tu carácter, dile: Dios, perdóname. Quiero que tu carácter se vaya impregnando en mi carácter, Señor. Oremos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Hoy hemos escuchado aspectos tan importantes de tu carácter. Hoy tu palabra nos ha dicho que eres un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios generoso, compasivo, misericordioso, un Dios alegre. Y yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tu Padre. Y hoy decido
tener una relación más estrecha y más continua contigo, Padre, y no soltarme de tu mano, porque quiero sanar mi corazón y ser más como tú. Hazme como tú. Dame un corazón como el tuyo, Padre. Dame un nuevo corazón. Sana cualquier herida que haya en mi vida y hazme diferente. Gracias por la palabra en esta noche. La recibo en mi corazón, la recibo y la aplico en mi vida. La voy a aplicar todos los días. Lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, amados. Así como estamos, siempre les motivo a honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y seamos generosos, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Ahí en casita yo veo familias. Y de verdad felicito a aquellas familias que hasta los niños se juntan y aún en estos tiempos de pandemia ponen en el sobre su ofrenda y lo traen al alfolí. Qué bueno, hermanos. Por eso nunca hace falta la bendición de Dios en casa. Oramos. Padre, consagramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para ti. Sabemos, Señor, que son utilizadas de manera fiel, son utilizadas y son administradas para que tu obra se expanda y se pueda seguir ayudando a los necesitados. Señor, recibe nuestras ofrendas con agrado y bendice ese corazón, esa persona que con un corazón generoso da para tu obra. Gracias te damos, Señor. Bendice al dador alegre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Les espero próximo domingo, 11 de la mañana. Hay una palabra para usted. Pase una feliz noche. Dios lo bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban,